Agárrense porque hay un nombre que anda por todas las redes sobre el caso de Ana Patricia Gámez y ese nombre no existe en ningún papel. Todos lo repitieron y lo dieron por cierto. Hoy les voy a mostrar el expediente que lo desmiente. Fuimos directo al registro real de Miami, más de 100 movimientos. Y ahí está la verdad. El giro que todos anunciaron es real, pero lo contaron con un nombre falso, y de ese nombre cuelga la reputación de Ana Patricia. ¿Qué nombre era y qué dice el papel de verdad? Quédense, que hoy se los leo completo. A ver, hoy vamos a hacer algo distinto porque esta historia la contaron 1000 veces en estos días, y la contaron mal. La contaron con prisa, con un dato de más que nadie verificó, y la gente se lo creyó entero. Hoy les voy a mostrar lo que dice el papel en lugar de lo que andan diciendo las redes. Y cuando uno se sienta a leer el papel con calma línea por línea, se da cuenta de que la historia real es mucho mejor que el rumor y de que la verdad estaba guardada ahí, que en un registro público que casi nadie se tomó la molestia de abrir. Empecemos por lo que todos vieron, porque seguramente a ustedes también les apareció en el teléfono. En estos días se hizo viral un video sobre el divorcio de Ana Patricia Gámez, y cuando digo Ana Patricia Gámez, ustedes ya saben de quién hablo. Nuestra Ana Pati, la de Sonora, la conductora que se ganó el cariño de medio continente a punta de madrugones, de trabajo y de esa sonrisa que no se le apaga ni en los días más feos. La misma que se casó con el hermano de Carla Martínez, la misma que un día anunció su divorcio en vivo llorando frente a las cámaras, o la misma que hoy se levanta cada mañana a trabajar mientras del otro lado del juzgado le están contando los pesos. El video ese, de un canal que sigue el caso de cerca, anunció un giro de esos que hacen que todo el mundo comparta sin pararse a pensar ni un segundo. Y anunció 3 cosas, así, una detrás de la otra, como si fueran 3 campanadas. La primera campanada, que el entrenador personal de Ana Patricia ya tiene abogado, y que ese abogado se presentó formalmente en el expediente del divorcio. La segunda, que la jueza que lleva el caso ya fijó una fecha de audiencia, en agosto, para resolver una pelea sobre la citación que le mandaron a ese entrenador. Y la tercera, que a Ana Patricia le movieron una deposición, o sea, ese interrogatorio bajo juramento que nadie en su sano juicio quiere pasar. 3 cosas, un solo video y todas con ese tono de agárrense, que esto es gordo. Y aquí quiero detenerme un segundo en algo que dice mucho de cómo consumimos el chisme. Ese video contó 3 cosas, las presentó con mucha seguridad, y la gente las compartió como si fueran la verdad revelada, sin que nadie pidiera ver el papel que la respaldaba. Y ojo, que el video, en lo grande, dijo la verdad. El problema es otro. Cuando un dato suena jugoso, lo más fácil del mundo es repetirlo sin abrir la fuente. Y eso fue exactamente lo que pasó. Y de ahí sale todo lo que les voy a contar hoy. Y el video remató con una palabra que después repitieron 1000 veces. Porque en este mundo del chisme, cuando alguien dice que algo es importantísimo, la gente lo comparte sin preguntar. Dijeron que el entrenador aparecía en el expediente como testigo. Testigo. Ni demandante, ni esposo, ni parte del divorcio, testigo con su nombre y su abogado, metido en medio de un pleito que no es suyo. Y ahí, en ese segundo exacto, las redes se llenaron de capturas, de comentarios, de teorías y de gente asegurando cosas que nadie había verificado. Y ojo con esa palabra testigo, porque ahí está la trampa y también la pista. Un testigo en un expediente es una persona a la que van a llamar a declarar, ni más ni menos. El video lo dijo como si fuera un escándalo. Miren, el entrenador es testigo. Y la gente lo leyó como si eso significara algo turbio. Pero en los papeles, ser testigo es una sola cosa. Te van a sentar en una silla y te van a hacer preguntas. La pregunta de verdad, la que el video no se molestó en contestar, es quién lo sentó ahí y por qué. Y esa respuesta está en el expediente, escondida a plena vista. Y yo, que llevo siguiendo este caso desde el primer día, me quedé con una sola pregunta dando vueltas en la cabeza. Porque en este oficio uno aprende una regla de oro, de esas que te salvan el pellejo. En internet, cuando un dato suena demasiado redondo, demasiado perfecto para ser cierto, hay que ir a verlo al papel antes de repetirlo. Lo que decía ese video era verdad, o era otro rumor de esos que nacen en un TikTok y se mueren en una semana. La única manera de saberlo es dejar de ver videos y hacer lo que hace la gente seria, ir a la fuente. Y la fuente, comadres, es una sola, la corte. Ahí está todo, escrito, con fecha y con firma. Y es que el divorcio de Ana Patricia lleva meses generando titulares, pero casi siempre del mismo lado. Lo que dice un programa, lo que insinúa una cuenta de redes, lo que jura un video. Muy pocas veces alguien se sienta con el expediente delante y lee lo que de verdad está escrito. Hoy lo hicimos y lo que encontramos no se parece del todo a lo que andaban contando. Porque el papel tiene una ventaja que las redes no tienen. Ahí no se puede editar lo que pasó. Así que hicimos exactamente eso. Fuimos directo al registro real de la Corte de Familia de Miami-Dade, al expediente del divorcio de Ana Patricia, ese que ya tiene más de 100 movimientos en el papel. Son más de 100 pasos de una guerra que empezó como un pleito de dinero y se ha ido poniendo más y más pesada con los meses.
Y aquí viene la primera sorpresa, la que hay que decir con todas las letras, porque a un video de chismes no siempre le toca ganar. En este caso, a diferencia de tantos otros, Mitel Papel confirma el giro. El pasado 10 de agosto, en ese expediente, Ana Patricia presentó un documento con número y todo, la moción 108. Y en esa moción, la de Sonora le pidió a la jueza una sola cosa, que frene la citación contra su entrenador. Una citación, para que nos entendamos, es un llamado obligatorio de la Corte. Te citan y tienes que ir, te guste o no, con tu abogado, con tus papeles y con la boca lista para responder. Y aquí lo que le estaban pidiendo al entrenador era que se sentara a declarar en un divorcio ajeno sobre un matrimonio que él no firmó. Y la cosa no se quedó en la moción. La jueza, que en el expediente tiene nombre y apellido, Marlene Fernández Carabetzos, la jueza que lleva este divorcio, puso fecha para resolver esa pelea, el 25 de agosto, plum a la 1:30 de la tarde. Es decir, el video tenía razón en lo grande. Hay una audiencia, es real y está anotada en el calendario de la corte con día y hora. Y la tercera noticia también está en el papel, la deposición que se movió. En el expediente aparece que una declaración que ya estaba programada se canceló y se volvió a fijar para el 28 de septiembre a las 3:45 de la tarde en Coral Gables. O sea, las tres noticias del video son ciertas. El entrenador, la audiencia, la deposición, todo está en el papel, con fecha, con hora y con número de moción. Y encima, el detalle que el video vendió como importantísimo también es cierto. Y eso es lo más jugoso. El entrenador aparece en el expediente como testigo citado con nombre y apellido, Luis E. Gómez Ruiz. Y cuando un nombre sale escrito en un expediente de la corte, deja de ser un rumor de pasillo o una captura de Instagram. Se vuelve un hecho con todo el peso de la ley detrás. Y esto es importante, porque de todos los nombres que se han manejado en este caso desde que explotó, este es de los pocos que ya están confirmados en un documento oficial. Cuando una persona aparece en un expediente con nombre y apellido, pasamos del se dice al hecho, de esos que se pueden citar y que le dan la vuelta a una conversación de redes. Por eso, antes de seguir, quería que quedara claro, lo grande del video era cierto. Ahora vamos a la parte donde se torció. Y para entender por qué ese entrenador terminó citado en un pleito ajeno, hay que recordar en qué punto está esta guerra, porque sin ese contexto el papel no se entiende. Del otro lado de la mesa está Luis Carlos Martínez, el hermano de Carla Martínez, al que la audiencia entera ya le puso nombre y apellido y hasta apodo, el vividor. Este señor llegó a la corte a pedir que Ana Patricia lo mantuviera, a acusarla de estar desempleada por decisión propia. Punto y a querer meter mano hasta en las remesas que ella le manda a su mamá enferma en Sonora. Y lo que pasó después es que la jugada le salió al revés. Ana Pati cambió de abogado, le aplicó la misma lógica y la corte le ordenó a él transparentar su fondo de retiro, que según los papeles ronda el $1.000.000, y su historial completo de criptomonedas desde el 2023. Hasta le pidieron información a Fidelity, a Coinbase y al plan de ahorro de la Universidad de los Niños. O sea, el vividor llegó pidiendo pensión y terminó con sus propias cuentas bajo la lupa de la jueza. Eso, comadres, es perder la ronda del dinero. Y un hombre que pierde la ronda del dinero busca pelea por otro lado. Por eso ahora la guerra se fue contra un tercero, el entrenador de Ana Patricia. Porque si ya no puede ganar con las cuentas, intenta ganar con un testigo. Y para ganar con un testigo, primero hay que sentarlo en la silla. Y aquí hay un dato del expediente que le da todo el sentido a la jugada. En noviembre del año pasado, cuando Luis Carlos respondió a la demanda de divorcio, el vividor soltó una acusación en la corte. Habló de una posible conducta marital indebida. En Cristiano insinuó una infidelidad, lo puso en un documento legal sin presentar una sola prueba, y ahí lo dejó guardado, como quien deja una bomba con el cronómetro corriendo. Y ahora, 9 meses después, miren a quién quieren sentar a declarar: al entrenador de Ana Patricia. 9 meses guardando esa acusación y justo ahora la sacan a pasear con un testigo en la mira. La estrategia se lee clarito en el calendario. Si las cuentas ya no le alcanzan para ganar, va a intentar ganar con una acusación, y para una acusación necesita un testigo. Y el testigo que eligió es el entrenador. Piensen en el mapa completo de estos 9 meses porque ahí está la jugada entera. En noviembre soltó la acusación y la dejó dormida. En junio la jueza le ordenó abrir el fondo de retiro, las criptomonedas y hasta el plan de ahorro de los niños. Y apenas la pelea del dinero se le puso cuesta arriba, la acusación despertó de golpe y con ella apareció un testigo con nombre y con fecha de audiencia. El orden de los hechos ya cuenta la historia solita. Y aquí hay que hacer una pausa, porque este señor, el entrenador, merece que lo contemos con cuidado, sin prisa y sin inventar. Luis E. Gómez Ruiz no es un nombre que la prensa de espectáculos haya sacado de la nada esta semana. En el mundo del gimnasio de Miami lo conocen como Luis Ernesto Gómez y le dicen el entrenador de las estrellas porque por sus manos han pasado figuras grandes de la televisión hispana.
un profesional del cuerpo y de la disciplina, con su trabajo, su rutina, sus clientes y su vida, que de pronto se encontró metido en medio de un divorcio que no es el suyo. Pónganse en su lugar un segundo, que es el mejor ejercicio para entender esta parte. Usted trabaja todos los días, entrena a su gente, vive tranquilo y un buen día le llega un papel de la corte porque un matrimonio de otra gente se está peleando. Usted no firmó ese matrimonio, no le debe nada a nadie y de pronto tiene que buscar abogado, faltar a su trabajo y andar pendiente de un calendario judicial que no pidió. Eso, exactamente eso, es lo que le está pasando a este hombre. Y por eso en los últimos días su nombre dejó de ser un rumor y se volvió una línea en un expediente. Y piensen en lo raro que es todo esto para él. Este señor es completamente ajeno al pleito. Su único vínculo con esta historia era entrenar a una clienta. Y de pronto su nombre está en un expediente público junto a una acusación de infidelidad que él jamás hizo y con un abogado que, según las redes, lo defiende. Esa es la parte más injusta. El tipo quedó en medio de una guerra ajena y encima le colgaron un abogado que no tiene. El 5 de junio de este año, según el registro de la corte, la citación le quedó oficialmente servida, entregada con todo el peso de la ley. Le fijaron una declaración en plena mitad de la guerra y en ese mismo expediente aparece citada también la manager de Ana Patricia, María C. Suárez. O sea, el bando que está empujando esta pelea arrastró a un tercero y todavía le pareció poco. Fue por más de una persona del círculo más cercano de ella. Primero fue por el dinero, después por los hijos y ahora por la gente que rodea a Ana Pati. Cada ronda de esta pelea toca algo más íntimo que la anterior. Fíjense el patrón porque es de los que dan miedo. Primero fue el dinero. Quiso que ella lo mantuviera. Después fueron los hijos. Le condicionó un viaje a México a cambio de que no publicara fotos de los niños. Y ahora es un tercero, un trabajador que ni siquiera es parte del divorcio. Cada paso de esta guerra se va acercando más a lo que ella más cuida. Y cuando uno ve el nombre del entrenador en el expediente, entiende el tamaño de la jugada. Y aquí les quiero ser muy clara, porque en redes se están diciendo barbaridades y yo no me voy a sumar a esa feria. Yo no estoy diciendo que haya nada entre Ana Patricia y su entrenador. Del romance entre ellos, el papel no tiene ni una sola línea y el propio video viral lo aclara una y otra vez, precisamente para que nadie se vaya con la finta. Tener abogado no prueba nada y ser citado como testigo, menos. El punto que sí importa y que está clarísimo en el papel es otro. Hay un tercero privado, un trabajador que quedó atrapado en medio de una guerra de divorcio. Y sobre ese tercero, el video viral soltó un dato que nadie se paró a verificar. Y ahí, comadres, es donde el papel se pone delicioso, porque aquí viene el detalle que se les escapó a todos. El que convierte esta historia en algo que hay que contar despacio. Con el dedo sobre el papel, el video viral, ese que todos compartieron y nadie verificó, soltó un nombre. Dijo que el abogado del entrenador se llama Raúl Cova. Y lo repitió, y lo copiaron, y lo dieron, por cierto, y hasta le colgaron el título de abogado del testigo. Y comadres, les voy a decir algo que a mí me dejó con la boca abierta cuando lo vi. Ese nombre no existe en el expediente. Yo lo busqué en el Registro Real de Miami, movimiento por movimiento, de arriba abajo, y el tal Raúl Cova no aparece en ningún lado. Revisé la moción, la audiencia, la deposición y cada uno de los más de 100 documentos de este caso, y el nombre no está en ninguno. Ese nombre es un fantasma, un invento que nació de las prisas de las redes y de un oído que escuchó mal y lo repitió sin darse cuenta. Y así, de un error de subtítulos, nació una historia que recorrió medio internet entero. Y esto les dice mucho de cómo funciona el chisme en los tiempos que corren. Un canal apura una transcripción, un nombre se escucha mal, otro lo copia, 10 lo repiten y a las pocas horas ya hay miles de personas asegurando un dato que jamás pisó un papel. Nadie se detuvo a abrir el expediente, a nadie le importó verificar porque el nombre sonaba lo bastante parecido para darlo por bueno. Y así, con la misma velocidad con la que se arma un rumor, se armó una mentira que le daba una vuelta completa a la historia. Porque el abogado que sí está en el papel, con un nombre que se le parece, es Raúl Cova. Y aquí viene lo que nadie les contó, lo que cambia todo el cuento. Ese abogado defiende a Ana Patricia. Desde el 29 de abril de este año, cuando ella cambió de equipo legal, Raúl Cova es el abogado de la de Sonora. Sí, leyeron bien. El nombre que medio internet le puso al abogado del entrenador pertenece, en realidad, al abogado de ella. Y esto, comadres, es el corazón de la historia y hay que explicarlo porque cambia todo. En redes se armó una versión que le hacía daño a Ana Patricia, que el entrenador se blindaba con su propio abogado, como si tuviera algo que esconder. Y el nombre que le pusieron a ese abogado, en el papel, es el de la defensa de ella. El relato venía con una confusión enorme. El abogado que todos le colgaron al testigo es, en realidad, del equipo legal de Ana Pati. La pieza que usaron para sembrar la sospecha llevaba, sin que nadie se diera cuenta, el nombre del bando equivocado. Pónganle el ojo a la ironía, porque es de las que duelen.
Los que andaban contando que el entrenador se blindaba, que algo se traía, que el escándalo estaba de su lado, andaban repitiendo sin saberlo el nombre del abogado de Ana Patricia. La supuesta prueba del bando de enfrente era en realidad la defensa de ella. Y eso lo cambia todo, porque la sospecha que se sembró en redes se cae sola apenas uno lee el papel. Y para ser justas y no inventar ni una coma, hay que decir las cosas como son. El resumen público del expediente no dice quién presentó ese aviso del 14 de agosto, el que el video leyó como «El entrenador ya tiene abogado». Para abrir el documento completo hay que entrar al portal de la corte con una cuenta y eso ya es otro nivel de acceso. Pero lo que sí es seguro, lo que sí está escrito y cualquiera puede comprobar es que el nombre que todos repitieron no aparece por ningún lado. Contó ahí que el único abogado con un apellido parecido en todo el caso es el de Ana Patricia. Eso por sí solo le da la vuelta a la historia. Y dentro de un rato les digo por qué importa tanto. Porque aquí es donde la historia se voltea, y se voltea a favor de ella. Vamos a recapitular porque esto se contó tan rápido en redes que la gente se quedó con la mitad del cuento. El video viral anunció un giro en el divorcio de Ana Patricia. Y el giro era real. La moción está, la audiencia del 25 de agosto está, la deposición del 28 de septiembre está, el testigo con nombre y apellido está. Hasta ahí todo bien, y hay que reconocerlo. Pero el video lo contó a medias, y al contarlo a medias, armó una historia que se separa del papel. La versión que se vendió en redes era la del entrenador blindándose, armándose con un abogado como si el escándalo estuviera de su lado de la mesa. El papel muestra otra escena, la que salió a pelear con abogado, con moción y con número de caso fue Ana Patricia y con su propia defensa. Fíjense el giro completo, porque es precioso. El bando de enfrente quiere sentar al entrenador en una silla bajo juramento a responder preguntas de un matrimonio ajeno. Y Ana Patricia respondió en el papel, como se responden las cosas serias, con la moción 108, pidiendo que esa citación se frene. La jueza ya puso fecha, el testigo ya tiene nombre, y el abogado que las redes le colgaron al entrenador resulta que es, en realidad, el de ella. La historia estaba más del lado de Ana Patricia, de lo que se contó. Y eso, comadres, es lo que pasa cuando uno deja de ver videos con prisa y se sienta a leer el papel. La verdad confirma el giro y de paso lo corrige. Y la corrección la deja a ella en el lugar que siempre ha tenido en esta historia. El de la mujer que se defiende con la cabeza fría y los papeles en orden. Y fíjense qué curioso, porque al final el papel termina contando la historia de siempre, la que la audiencia conoce de memoria. Ana Patricia es la que trabaja, la que mantiene, la que se defiende. Y del otro lado, el que pide, el que acusa, el que arrastra a un tercero a la pelea. El giro que anunció el video era real, sí, pero la dirección del giro la tenía ella. Y eso es lo que las redes, con su prisa, no alcanzaron a ver. Y cuando lo lees despacio, el giro apunta siempre al mismo lugar, a la mujer que madruga, que trabaja, que sostiene la casa y que encima tiene que defenderse de una acusación que le colgaron sin una sola prueba. Y esa es la lección de hoy, comadres, para que nos la llevemos todos y se la repitamos a quien haga falta. Antes de compartir, abran el papel, porque el chisme que se cuenta con prisa suele contar la mitad y la mitad que falta casi siempre es la que más importa. En este caso, la mitad que faltaba dejaba a Ana Patricia mejor parada de lo que el rumor decía y le devolvía la historia al lugar de donde nunca debió salir. Y todavía queda la parte que viene, la que hay que marcar en el calendario. El 25 de agosto, a la 1:30 de la tarde, la jueza Marlene Fernández Carabezo se va a sentar a decidir si la citación contra el entrenador se queda o se cae. Y ahí se va a ver, con la toga puesta, quién controla de verdad esta guerra. Si la moción de Ana Pati prospera, el vividor se queda sin testigo. Si la dejan pasar, el entrenador va a tener que sentarse, levantar la mano y responder. Y ustedes ya van a saber, mejor que los que repiten nombres a ciegas, quién está detrás de cada papel. Y si les gustó ver cómo el papel desmiente lo que todos repitieron, espérense a ver la historia de Diego Klein, porque este galán de Televisa cargó durante años con una versión que se contó a medias. Punto I fue en una entrevista donde por fin soltó lo que nunca había contado, cómo pasó de ser deportado esposado a convertirse en uno de los rostros más buscados de la televisión. Una revelación de esas que le dan la vuelta a todo. Vayan a verlo, está en la tarjeta de aquí al lado.